Muchas gracias, Roselyn. Buenos días a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Francisca Rubio. Yo soy gestora de bibliometría en el sistema de biblioteca. Y hoy día nos toca la sesión de bibliometría, herramientas prácticas de Scopus. Estoy compartiendo pantalla. Me gustaría que alguien Sí, sí se ve. me confirmara que está... Se ve la tuya, Francisca. Sí. Ahí sí. Deme un momento que ahora sé. No. Ya. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahora Sí. sí. Sí, voy a ver la pantalla. Ya, perfecto. Bueno, el taller de hoy tiene principalmente dos resultados de aprendizaje. Una es explicar aspectos relacionados a los principales indicadores bibliométricos que vamos a encontrar en Scopus. Y el segundo resultado de aprendizaje sería la de crear usuarios autónomos en el uso y manejo de las diferentes herramientas que les permitan identificar los indicadores bibliométricos de Scopus, que es donde nos vamos a centrar hoy. Dentro del contenido, tenemos acá una pequeña actividad introductoria, que es más o menos para saber si conocen algo con respecto a la temática. Vamos a conocer qué es la bibliometría, ya que hablamos de indicadores bibliométricos, entonces vamos a partir ahí conociendo qué es la bibliometría. Vamos a hablar sobre los indicadores que encontramos en la base de datos Scopus en una parte teórica y después vamos a ver en la práctica ahí con Diana dónde encontramos estos indicadores de Scopus, ¿ya? Así que primero les voy a pedir que en el chat me respondan la siguiente pregunta que dice: ¿qué indicadores bibliométricos conoces? Independiente de que sea de Scopus o no, me gustaría ahí en el chat colocaran los indicadores que conocen, si es que conocen, si no, también, para tener una idea eh, de lo que puedan conocer. ¿Ya? Así que ahí nos vamos a tomar unos minutitos para que puedan ir escribiendo en el chat. Bien. Por aquí tenemos la primera respuesta. Roberto Díaz dice índice H. Bien, es parte de los indicadores que vamos a ver hoy. Y ahí, para los que no lo conocen, también puedan ahí conocerlo. ¿Ah? ¿Nadie más se anima? Si no conocen también está bien. La idea es que este taller les pueda servir para, como les decía, identificar ahí los indicadores que van a encontrar en Scopus. Sí, exactamente. SJR da varios indicadores, a veces algo confusos y redundantes. Ahí lo vamos a ver, porque de por sí los indicadores de impacto que entrega Scopus no tienen tan clara la fórmula o no es tan pública con respecto a diferencia de otros indicadores y de otras bases de datos como WOS, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Roberto. Vamos ahí a continuar. Ya tengo más o menos una idea ahí de lo que conoce. Bueno, vamos a partir entonces de la base sobre qué es la bibliometría, ya la cual corresponde a la aplicación de análisis cuantitativos o métodos matemáticos y estadísticos a publicaciones y artículos científicos, y también a los autores, números de citas para analizar y saber cómo se desarrolla ahí la ciencia, ¿ya? Pero también existen diferentes disciplinas encargadas de evaluar la ciencia desde distintos ámbitos,
Por un lado tenemos la bibliometría, tenemos la cienciometría y la infometría. Si bien existe una discusión sobre quién contiene qué, pero básicamente por un lado tenemos la bibliometría, que como les decía que es la aplicación de análisis cuantitativos y estadísticos a publicaciones científicas. La bibliometría tiene como objetos de estudio los libros, las revistas y el análisis están vinculados, perdón, a la gestión de bibliotecas y de bases de datos, ¿ya? Después tenemos la cienciometría que mide la dinámica de la actividad social científica, que tiene como objetivo de análisis la producción, la circulación y el consumo de la actividad científica, ¿ya? Y toma la ciencia como un estudio o como un problema multidimensional que junta investigadores, texto, conocimiento. Es lo que se conoce como la ciencia de la ciencia. Y por otro lado tenemos la infometría, que incluye los dos primeros y desarrolla métodos y herramientas para medir y analizar los procesos de investigación, ¿ya? Estudia los aspectos cuantitativos de la información, que incluye la producción, la difusión y el uso de todas las formas de la información, independiente de los formatos, ¿ya? En el taller de hoy vamos a revisar, ¿cierto?, lo que es la bibliometría, teniendo ya una idea de lo que vamos a revisar y algunos conceptos relacionados a la bibliometría son los indicadores. Los indicadores permiten expresar cuantitativamente las características bibliográficas de los documentos asignándoles un valor numérico relativo. Y se dice que son relativos porque solamente se pueden comparar dentro de su misma categoría temática, ¿ya? Y estos indicadores son datos numéricos calculados a partir de las características bibliográficas que se ven en los documentos publicados y permiten análisis de diversos rasgos de la actividad científica, ¿ya? Son datos estadísticos propiamente deducidos a partir de las publicaciones científicas. Entre los indicadores bibliométricos más conocidos y que es parte de lo que vamos a ver hoy, tenemos los indicadores de producción. Ahí. Tenemos los indicadores de producción, los cuales se obtienen a partir del recuento de publicaciones. Se pueden medir publicaciones producidas por un autor, por un grupo de investigación, por una institución, una disciplina, un país durante un periodo determinado. Y el ejemplo, eh, número total de documentos, número total de documentos citables, eh, número de documentos, por ejemplo, según posición firmante. Sí, los indicadores de producción tienen algunas limitaciones porque evalúan solamente cantidad, porque son conteos, ¿ya? Lo que potencia el famoso síndrome de publicar o perecer, ¿ya? Porque los investigadores tienden a dividir investigaciones en varias publicaciones, ¿ya? Y lo otro es que cantidad o productividad no siempre, perdón, es sinónimo de relevancia, ¿ya? Después tenemos los indicadores de visibilidad e impacto, que son los indicadores que más encontramos en Scopus, que permiten evaluar la calidad de la producción científica a través de los niveles de citación, siendo el más conocido para Scopus el SJR, que era el que nos indicaba ahí Roberto en el T. Los índices de impacto miden la repercusión que tienen las publicaciones a partir del análisis de citas que reciben y aportan información sobre el impacto de la revista en comparación al resto de las revistas que están en su misma categoría temática, ¿ya? Después tenemos los indicadores de colaboración que miden las relaciones que existen entre los productores científicos, ¿ya? Puede contabilizar la proporción de trabajos con 2, 3 o más autores e identificar a aquellos autores o instituciones que más han publicado conjuntamente, ¿ya? Y eso es parte de la información, como les decía, que encontramos en las bases de datos, ¿ya?
Cuando hablamos de calidad científica, se habla principalmente de categorías o de estas bases de datos que son de análisis bibliométrico. Ya cada una es conocida como una herramienta bibliométrica que junto con, además de poder realizar búsquedas de información, tienen recursos complementarios que entregan información para la evaluación científica, que son los indicadores. ¿Ya? Estos recursos son paralelos, no son excluyentes. Por ejemplo, una revista puede estar en Scopus, como además puede estar en Cielo y en el Web of Science. ¿Ya? Cada una de estas bases de datos, WOS y Scopus, tienen sus herramientas complementarias que vendría siendo Simago para Scopus y tienen indicadores propios. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no se cruza información, sino que los indicadores de Scopus son solamente para Scopus y a pesar de que una revista pueda estar además en WOS. ¿Ya? Y eso es súper importante tenerlo presente, porque tiende a haber una confusión ahí que por tener un indicador en Scopus se piensa que va a ser igual en WOS, y no, porque cada una de estas bases de datos tiene sus indicadores, sus propias fórmulas, por lo tanto ahí la información no se cruza. ¿Ya? Y como les decía al principio del taller, hoy día nos vamos a centrar en los indicadores Scopus, que son principalmente los que vemos aquí en la presentación, que son los que encontramos: SciScore, SJR, SNP y las métricas alternativas, ¿ya? Lo que hay que tener claro también de estos indicadores Scopus es que las métricas tienen un año de desfase. ¿Ya? En este momento las métricas vigentes son las año 2022, ya que se actualizó más o menos en mayo, y para, por ejemplo, saber las métricas 2023, ya mayo 2024, la base de datos se actualiza con las métricas, con las revistas que salen de Scopus, que pierden su indexación, o las que ingresan. ¿Ya? Y ese es aproximadamente mayo, junio, que es que la base de datos se está actualizando. El primer indicador que encontramos en Scopus es el SciScore. Este es un indicador de impacto de una publicación que es elaborado por Scopus a partir de sus propios datos. Ya todos los indicadores que toma Scopus son extraídos de la misma base de datos. Es el conteo de citas obtenidas dentro de la misma base de datos. ¿Ya? Y aparece por primera vez a finales del 2016. ¿Ya? Este indicador mide la relación de citas por artículo con un cálculo muy parecido a al factor de impacto de WOS, para los que lo conocen. Si no, vamos a tener el taller de WOS la próxima semana. La diferencia es que toma o considera 4 años a diferencia del factor de impacto. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Tenemos que el cálculo del SciScore está basado, ¿cierto?, en el número de citas recibidas por documentos publicados en una revista en los últimos 4 años, dividido por el número de documentos publicados en esos mismos 4 años. ¿Ya? Y acá tenemos el ejemplo de la revista PLOS ONE. Ya para el SciScore 2022, que es el que está vigente, se calcula recogiendo las citas recibidas entre el 2019 y 2022 de los documentos publicados también entre el 2019 y 2022, dividido en el total de documentos publicados en esos 4 años. ¿Ya? En el cálculo del SciScore se utilizan todos los tipos de documentos incluidos en Scopus, salvo los artículos de prensa. Ya los artículos de prensa no se contabilizan para el cálculo de este indicador. ¿Ya? El cálculo, como les decía, es anual, que aparece cuando se actualiza la base de datos. Sin embargo, existe dentro de la base de datos el SciScore Tracker, que lo que hace es entregar cómo va una actualización mensual de cómo va el indicador hasta el momento. ¿Ya? Si bien el de mayo, digamos una vez al año, es el final, pero hace un seguimiento mensual sobre cómo va el indicador respecto al indicador de los años anteriores. ¿Ya? Además, Scopus, en lo que es el SciScore, entrega un ranking
que es un listado de revistas de la categoría temática ordenadas por Sitescore desde el más alto al más bajo. Y podemos ver qué lugar ocupa la revista dentro de su categoría. Porque como les decía, les vuelvo a mencionar, los indicadores se dicen que son relativos, por lo tanto yo solamente los puedo comparar dentro de las revistas que están dentro de su misma área temática. Yo no puedo comparar, por ejemplo, un indicador del área de medicina con el área de educación, por ejemplo, porque las citas se mueven, van a distinto ritmo, ¿ya? Por lo tanto, si una revista pertenece a medicina, solamente puedo compararlas dentro de la misma categoría temática, ¿ya? Entonces, como les decía, arma este ranking donde los interpreto también en percentil, ¿ya? Un percentil cercano a 100 representa una mejor posición, ¿ya? Y entrega, cuanto más cerca del 100%, como les decía, está mejor posicionado dentro de su área, ¿ya? Y este indicador solamente lo encontramos en Scopus, ¿ya? Porque hay indicadores que vamos a encontrar en Scopus y en Simago, ya que era la herramienta bibliométrica. Después tenemos el SJR, que es el índice Simago Journal Rank, el cual, perdón, el cual se utiliza para su cálculo las citas provenientes también de la base de datos Scopus. Es desarrollado por Simago a partir del logaritmo de Google PageRank, que eso era lo que les decía, que las fórmulas a veces no están tan transparentes, sino que son fórmulas que solamente ellos conocen. Y este indicador muestra la visibilidad de las revistas contenidas en la base de datos a partir de 1996, ¿ya? El SJR incluye más revistas porque Scopus incluye mayor cantidad de áreas temáticas, por lo tanto abarca más información y abarca un periodo para contabilizar las citas de 3 años y limita las autocitas, ¿ya? Como esas son como las principales características. La otra característica importante es que para este indicador pondera las citas en función de la importancia de la revista de donde proviene, ¿ya? Y es el SJR el indicador que se utiliza para el cuartil, ¿ya? La definición ahí del cuartil lo vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos del cuartil de una revista Scopus, es el SJR el que se utiliza, ¿ya? Y el SJR lo vamos a encontrar en el Scopus y además en Simago, ¿ya? En Scopus vamos a encontrar el último vigente y en Simago vamos a encontrar un histórico de la revista de este indicador, ¿ya? Y después tenemos el SNP, que es la proporción del recuento de citas promedio de una revista por documento y el potencial de citas de su campo temático, ¿ya? Acá hacen un cálculo de este potencial de citas que básicamente es el promedio de referencias por documento que cita la revista. Y este indicador también solamente lo encontramos en Scopus, ¿ya? Sitescore y SNP solamente en Scopus, el SJR, el último vigente en Scopus y el histórico en Simago, ¿ya? Estos tres indicadores, tanto SJR como SNP y Sitescore, son indicadores de impacto que calculan de distintas formas, por lo tanto es como ver el impacto desde distintos puntos de vista, ¿ya? Después tenemos el cuartil. El cuartil es un indicador que se utiliza para evaluar la importancia relativa de una revista basado en la posición de la revista dentro de su categoría temática. ¿Cómo se calcula? Tenemos el listado de revistas de una categoría temática, en este caso tenemos medicina general e interna. Tenemos el total de revistas, que son 169. Lo que se hace es ordenar este listado de revistas por el indicador de impacto, en este caso, por ejemplo, para Scopus es el SJR, desde el más alto al más bajo, ¿ya? Y eso se divide en 4, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las revistas que quedaron en el primer cuartil, ¿ya? Tienen que ser, como les decía, dividido en 4 zonas, como se dice,
que tenga cada una de estas zonas la misma cantidad de revistas. Entonces, las que quedan con el cuartil 1 son las revistas de alto impacto porque son las que tienen el indicador de impacto más alto, ¿ya? Después tenemos la segunda zona que vendría siendo el cuartil 2 y la tercera, cuartil 3, vendría siendo mediano impacto. Y las últimas, ¿cierto? Del listado que vendrían siendo las que tienen el impacto más bajo, vendría siendo, ¿cierto? Mismo nombre, bajo impacto. ¿Ya? Como les decía, para temas de incentivo, proyectos, acreditación, etcétera, es el cuartil que es en base al SJR el que se considera, ¿ya? Les digo esto porque en Scopus, el SiteScore, que después ahí Diana se los va a mostrar, muestra una especie de cuartil, pero es en base al SiteScore, ¿ya? Y como les digo, es en base al SJR el que se considera. ¿Ya? Y por otro lado tenemos aquí también el índice H, que es el otro indicador ahí que mencionaba Roberto. El índice H es un sistema propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California para medir la calidad profesional científica en función a la cantidad de citas que han recibido los artículos, ¿ya? Representa un indicador para evaluar la producción científica de un investigador o revista y permite hacer un balance entre el número de citas y la cantidad de artículos que tiene un autor o revista, ¿ya? Este indicador en Scopus lo encontramos para autores y en Simago lo vamos a encontrar para revistas. ¿Cómo se calcula? Se ordenan de mayor a menor las publicaciones por el número de citas recibidas, ya desde el que tenga mayor citas al menor, y se enumeran, se les asigna un número correlativo, ¿ya? Y ahí se identifica el punto en que el número de orden es menor o igual al número de citas, y este número vendría siendo el índice H. ¿Ya? Como podemos ver ahí en el ejemplo, tenemos un autor que tiene 10 artículos, ¿cierto? Ahí la cantidad de citas ordenada desde el que tiene más al que tiene menos, ¿ya? Y siempre es donde el número correlativo sea menor o igual, en este caso ya vendría siendo el 5. Y ahí vendría siendo que tiene un índice H de 5. ¿Qué quiere decir? Que tiene por lo menos 5 artículos que tiene por lo menos 5 citas o más, ¿ya? Eso quiere, así se interpreta lo que es el índice H. Y por otro lado, tenemos las llamadas métricas alternativas. El Sevier, que es el proveedor de Scopus, ha incorporado estas llamadas métricas alternativas, ¿ya? Las HAL metrics, como también se conocen, son el conjunto de métricas usadas para medir diferentes impactos de la investigación más allá de las métricas tradicionales conocidas como son los indicadores que vimos anteriormente. SiteScore, SJR, SNP son considerados ahí métricas tradicionales. Estas métricas corresponden a indicadores que derivan, en muchos casos, de herramientas de las redes sociales y que se generan a partir de las interacciones que tienen los usuarios en la web, ¿ya? Y estas métricas nacen para reflejar la influencia de un trabajo dentro de estos nuevos contextos digitales e incluyen, por ejemplo, muchas veces si se ha referenciado en blog, en redes sociales o en otros sitios o bases de datos que no están consideradas dentro de las métricas tradicionales. Métricas tradicionales, por ejemplo, las citas solamente las considera desde el mismo Scopus, ¿ya? Y cada vez hay más revistas y bases de datos, catálogos e incluso los repositorios que incluyen esta información, además de las citas tradicionales, ¿ya? Porque hay que mencionar que estas métricas no es que quieran sustituir las métricas tradicionales, sino que complementar las metodologías que existen de evaluación
en cuanto al recuento de citas, ¿ya? Y basan, como les decía, en entornos web. Francisca, Digamos. tenemos una duda en el chat de Roberto que nos dice que si Scopus mide el índice H solo con citas en la base de Scopus. Sí, todas estas bases de datos, tanto WOS como Scopus, su universo de citas es mismo Scopus. Esa es su fuente. ¿Alguna otra? Está escribiendo, pero no sé si tiene otra duda. Ah, María, que se tiene que retirar. No hay ningún problema, va a quedar la grabación ahí en el chat. Muchas gracias por avisar. Sí, exactamente. Por eso no va a considerar con el Google el índice H del Google académico y tampoco le va a coincidir con el índice H de WOS, por ejemplo. Que WOS también entrega este índice H dentro de su perfil de investigador. Así que no, es como establecer un criterio sobre cuál es el índice H que se va a utilizar, porque cada uno lo toma informaciones distintas. ¿Ya? Ya, continúo. Les estaba hablando que existen diferentes herramientas para las métricas alternativas. Tenemos por un lado el Plum Analytics, em, las almetrics.com, que se pueden encontrar ahí en repositorios, el Impact Story, ya que hace un seguimiento también de las bases de datos. Sin embargo, Scopus lo que utiliza es el Plum Analytics, ¿ya? El cual mide el impacto de las publicaciones ateniéndose a una serie de indicadores que se recogen en 5 categorías, ¿ya? Estas 5 categorías son las que vemos aquí en la presentación y se representa bajo esta flor que aparece, que es como una flor, y siempre va a resaltar donde tenga más interacciones. Por ejemplo, que aquí está el verde, por ejemplo, más grande, es porque es donde tiene más interacciones. ¿Ya? El verde va a indicar la lectura y el uso de investigaciones, ¿ya? Descargas, visionados, catálogo, abstract, reproducciones de video, teniendo en cuenta sitios específicos como repositorios, DSpace, EBSCO, los prints de otros repositorios, desde OJS, Cielo, PubMed, catálogo, etc. Después tenemos las capturas, que vendría siendo el morado, que se tiene que ver la intención de volver a utilizar el trabajo. Tenemos aquí los marcadores, exportaciones, seguidores, recomendaciones de lectura, favoritos de YouTube, lecturas en Mendeley, Site You Like, exportar en EBSCO, suscripciones de YouTube y Vimeo también. Después tenemos las menciones, que vendría siendo el amarillo e indica la participación activa en la investigación. Comentarios, blog, wikis, desde Wikipedia, noticias, comentarios en Vimeo, en YouTube, SlideShare, etc. ¿Ya? Y después tenemos las azules, que vendría siendo las redes sociales, que ayuda a medir ahí la intención. Likes, comentarios y otras interacciones en las principales redes sociales como Facebook, Twitter, Google, Google Académico, y se refleja, como les decía, ahí en los me gusta, en los comentarios, en los compartidos, hasta en las calificaciones de Amazon. Y por último tenemos ahí las citaciones, que son los índices nuevos para capturar nuevas citas, que tiene que ver hay principalmente Crossref, PubMed, Dynamed, Cielo, etc. ¿Ya? Y ahora vamos a verlo ahí en la práctica con mi colega Diana, que les va a mostrar dónde pueden encontrar estos indicadores em, que les comentaba ahí en la presentación. ¿Y Diana?
Buenos días a todos, me presento nuevamente, yo soy Diana Yunta, me desempeño como analista de bibliometría aquí en el sistema de bibliotecas y yo les voy a mostrar toda la parte de cómo encontrar estas métricas de las que nos estaba hablando Francisca dentro de la base de datos. Entonces les voy a compartir mi pantalla, si me pueden avisar si la están viendo. Sí. Sí, ok, perfecto. Voy a minimizar esto. Ok, entonces, siempre ingresando desde el sistema de bibliotecas para este tipo de bases de datos que son suscritas, bases de datos, busco a Scopus y aquí mismo ingreso. Coloco mis credenciales de la U y aquí estoy en Scopus. Entonces, una vez estando dentro de la base de datos, lo primero que voy a hacer es irme hacia la parte de perfiles de revistas o sources. Voy a pinchar allí y desde aquí puedo buscar desde diferentes campos, puede ser desde área temática de Scopus, desde título, publicador de esa revista o el ISSN de ese documento. Entonces, aquí si dejamos en área temática, nos muestra todas las áreas y subáreas que tiene Scopus y ahí podemos ir viendo cuál queremos seleccionar. Por ejemplo, bioquímica, bioquímica clínica o developmental biology, etc. En este caso yo no voy a aplicar ningún filtro. Desde acá les voy a mostrar que ya en nuestro todo, de todas las revistas que se ven, que son 44.737, que están en este momento en Scopus, nos muestra título, el site score, ya lo podemos encontrar desde acá, el percentil que nos mencionaba Francisca durante la presentación, por ejemplo, en esta revista, que es la del site score más alto, ven que en esta flechita naranja nos indica que los está organizando mediante el site score más alto al más bajo. Entonces, vemos que esta primera que nos aparece pertenece al percentil 99. Esto significa, como bien nos mencionó Francisca, que mientras más alto, más cercano al 100% se encuentre la revista, mejor está. El percentil es la posición relativa de la revista en el campo temático. Entonces, esta está en el 1% más citado de esta área temática a la que ella pertenece, que vendría a ser oncología. También me indica este ranking de las 366 revistas que pertenecen al área temática oncología. Esta revista es la número 1. También me muestra las citaciones desde el 2019 hasta el 2022 que han tenido los artículos de esta revista, qué tantos documentos ha publicado desde 2019 a 2022, el porcentaje de citación, que es del 94%, si pincho en esta flechita, me muestra las otras métricas que tiene, que vendrían a ser el SNP, el SJR y finalmente el publicador. También aquí en la izquierda yo podría hacer uso de estos filtros, entre los que se encuentran que me muestre solo las revistas que son Open Access o que me dé una cantidad mínima de citaciones o de documentos, para comenzar desde allí. Me muestra que yo puedo filtrar por el cuartil del site score, que como bien nos estaba mencionando Francisca, esta es una métrica que no es la que es considerada para los cuartiles del incentivo. Entonces, estos cuartiles me organizan básicamente por site score. El primer cuartil son los más altos en site score. Y también puedo filtrar por tipo de fuente. En este caso, revistas, series de libros, conference proceedings y trade publication. Entonces, ahora sí, voy a ingresar en una de las revistas, esta primerita, por ejemplo, pinchando en el título, y aquí ingreso al perfil completo de la revista dentro de Scopus. Entonces, aquí me muestra el título, información básica de la revista, básicamente, la cobertura que tiene esta revista en Scopus, que es de 1950 al presente, publicador, ISSN,
áreas temáticas. Esta revista pertenece a 2 áreas temáticas, es decir, no porque sea de oncología, no puede ser de otra área temática. De hecho, hay muchas revistas en Scopus que pertenecen a varias áreas temáticas y el cuartil y todas las métricas cambian por área temática. Y me dice que es una revista científica. También aquí a la derecha me muestra el CiteScore, que es del 2022. Recordemos que las métricas se van actualizando por año, pero tienen un desfase, por lo que en junio, julio del 2023, que es donde estamos ahora, estamos viendo las del 2022. Y para ver las del 2023, vamos a tener que esperar hasta junio, julio del 2024. Y ahí podremos tener disponibles las del 2023. También nos muestra el SJR de 2022, que es de 86.091, y el SNP también de este año, que es de 153.478. Si bajamos un poquito más en este perfil completo de la revista, me muestra el CiteScore nuevamente, pero con el detalle de cómo hicieron ese cálculo, y yo podría colocar o hacer mi búsqueda por año. Si quisiera ver el del 2021, por ejemplo, pincho allí y me muestra el CiteScore, en este caso, del 2021. Y también tenemos esta herramienta que es el CiteScore Tracker, dado que este desfase que les comento, Scopus creó este CiteScore Tracker que me permite, mediante los artículos que se van publicando y las citaciones que van recibiendo, ir viendo cómo vendría a ser el CiteScore del 2023, que lo tendremos para el próximo año. Y aquí también me muestra el ranking del percentil y del ranking en el área temática de esta revista. Vemos que está en 2 áreas temáticas, oncología y hematología. De oncología, de 366 es la número 1, perteneciente al percentil 99, y en hematología, de 129 revistas, también es la número 1, por lo que también se encuentra en el percentil 99. Si pinchamos en esta segunda pestaña que tenemos acá, nos muestra el CiteScore Rank and Trend, en donde nos muestra nuevamente el ranking, pero esta vez nos muestra todas las revistas que pertenecen al área oncología en este caso, y si filtrara por acá, por la otra categoría, me mostraría todas las revistas que pertenecen a esa área temática y donde se encuentra la que yo estoy viendo. Y también me muestra de forma gráfica cómo ha ido cambiando el CiteScore a través de los años y el percentil, que en este caso siempre se ha mantenido en el percentil más alto. También tenemos este Scopus Content Coverage, que me muestra los documentos que han sido publicados por año. Si yo pincho esto en esta base de datos, todo lo que está en azul es linkeable, así que me va mostrando todos estos documentos que se encuentran publicados en cada año y las citas que recibieron estos documentos. Entonces, en este caso, voy a pinchar aquí en ver todos los documentos y comentarles también que desde acá podemos ir a la página web de la fuente, de la revista. Voy a pinchar acá en ver todos los documentos para ver las otras métricas que puedo encontrar desde el registro de un artículo. Hasta el momento estábamos viendo métricas de la revista en general. Desde acá, si entramos a algún artículo en específico, voy a pinchar en este primero, que es el del mayormente citado. Voy a pinchar allí, ingreso al registro y desde acá, aparte de la información bibliográfica del artículo científico específico, puedo ver algunas métricas. Entonces, primero me muestra el percentil de este artículo mediante las citaciones en Scopus, es de 54.078 y pertenece al percentil 99, es decir, los mayormente citados. También me muestra el impacto de citas ponderadas por campo. Esta es una métrica que se obtiene mediante SciVal
y muestra la relación entre las citas recibidas y las citas esperadas mediante el promedio en su campo temático. En este caso, de esta métrica, esta revista tiene 2.526,56. Ahora, ¿esto es bueno, es malo? ¿Cómo interpreto esto? Scopus nos indica, de hecho, si ven estos signitos de interrogación y tienen dudas de qué significa esa métrica, pueden pinchar allí y normalmente nos lleva a otra página en donde nos explican específicamente en qué se basa esta métrica y qué tengo que tomar en consideración. Entonces, en este caso, cuando es 1 acá, significa que la citación está funcionando como se espera para su categoría. Si fuera más de 1, significa que es más citado de lo esperado, que es nuestro caso. Y si fuera menor de 1, significa que está bajo lo esperado en citas para su área temática. También vemos el conteo de vistas en Scopus y si pinchamos aquí en ver todas las métricas, nos lleva un poquito más abajo en el registro, en donde nos muestra esto como más espaciado y nos muestra otras métricas. Entonces, estas son las que ya vimos arriba y el conteo de vistas del 2022, pero aquí también nos agrega el conteo de vistas del 2014 al 2023, que vendrían a ser 3.401 vistas. Si pinchamos aquí en más métricas, podemos ver aún más. Y en Plugmetrics, aquí nos muestra las capturas que ha tenido, quien las ha leído o ha guardado o ha exportado este artículo, el uso que ha tenido en el texto completo, cuántas personas han ido al enlace del proveedor, del publicador, y cuántas veces se ha visto el abstract, las menciones que ha tenido en diferentes sitios web, citaciones en leyes o políticas, en patentes, en índices de citación y en citaciones clínicas, y lo que ha tenido en redes sociales, las interacciones. Tweets ha tenido 1057 y se ha compartido, se le ha dado me gusta y se ha comentado 435 veces en Facebook. Igual, luego vamos a ir a los detalles para verlo más específico. Pero primero voy a pinchar acá en más métricas, que son las métricas de Scopus. Y aquí me indica las 54.078 citaciones que ha recibido este artículo. Yo puedo ampliar esta fecha en la que me está mostrando acá. Vemos que el artículo fue publicado en 2018, así que no me podría ir más antiguamente porque es del 2018 hasta en la actualidad en que puede haber sido citado. También puedo especificar que se incluya todas las citaciones o se excluyan las citaciones propias o que se excluyan citaciones desde libros. En este caso, yo solo voy a hacer este filtro porque quiero que se muestre aquí en el gráfico también el año 2018, que fue el año de publicación del artículo. Y aquí voy viendo que en 2018 tuvo 90 citaciones y allí fue subiendo. En el 2023 hasta el momento ha bajado, pero puede que, dado que no vamos a mitad de año apenas, puede que suba próximamente. También me muestra el percentil y el impacto de citas ponderadas por campo desde acá. También nos muestra las PlumX Metrics con más colorcito y un poco más específico, pero nosotros vamos a pinchar aquí en ver detalles para ver todo lo que haya que saber sobre las PlumX Metrics de este artículo. Entonces, aquí nos muestra el resumen, nos muestra el detalle de las métricas y aquí los tweets más recientes. Si yo quisiera verlos todos, pincho acá. Las publicaciones en blogs en donde se ha mencionado este artículo más recientes y puedo pinchar en ver todo lo que se ha publicado en blogs. Y las noticias más recientes que tienen que ver con este artículo. También aquí tengo unos detalles del artículo y puedo ver todos y cada uno de los sitios en donde se ha publicado o se ha comentado sobre este artículo si navego por acá. Por ejemplo, referencias en Wikipedia en que se ha usado la información de este artículo. Y aquí me las muestra todas y puedo pinchar en leer completo.
e incluso me hace dependiendo del idioma en el que esté. Por ejemplo, en la familia de patentes se han creado 3 patentes que tienen que ver con este artículo y aquí me las muestra y podría ir a buscar esa patente. Esto desde PlumX Metrics, todos los detalles. Ahora vamos a volver al artículo. Hasta el momento ya vimos bastantes métricas, pero en general vimos las métricas que tienen que ver con revistas y con artículos en específico. Estas son las que están en Scopus. Recordemos que en Imago hay otras. Entonces, de Scopus nos falta ver 2 métricas más, que vendrían a ser las métricas por autor. ¿Cómo hago para verlo? Voy a pinchar en el nombre de cualquiera de los autores. Yo voy a elegir este segundo para no tomar el primero. Aquí me da una preview del perfil del autor. Acá abajo me muestra unas métricas, pero yo me voy a ir al perfil completo porque yo quiero saber todo lo que hay que saber sobre este autor. Todas las métricas posibles y por haber. Entonces, aquí me da información de la afiliación de este autor y si tiene algún ORCID o algún identificador de autor, me lo muestra acá. Me muestra que ha sido citado 251.403 veces por 223.127 documentos. Han citado a este autor. Tiene 179 documentos y que su índice H es de 85. Yo les voy a mostrar aquí en ver el gráfico H que nos muestra gráficamente y en forma de tabla este listado del que les estaba hablando Francisca. Se encuentra acá. Vemos que está el mayormente citado primero y así listados todos los artículos del autor. Y aquí se coloca una numeración correlativa desde el mayormente citado hasta el artículo menor citado de este autor. Y dado que nuestro índice H es de 85, vamos a ver por qué. Bajando aquí en el listado de artículos de este autor. Y vemos que en el número 85 se cumple el decreto o la forma en que se extrae el índice H, que es que ha sido citado igual al número que tenemos acá correlativo o mayor. Ya cuando pasamos al artículo número 86 de este autor, vemos que ha sido citado menos veces que lo que es el número del artículo. Entonces ya ahí no se cumple nuestra condición, así que tenemos el índice H de 85. Y aquí nos los muestra de forma gráfica. Otras cosas que podemos ver desde acá es otra información sobre el autor, que puede ser los documentos de forma gráfica que o sea, como una visión general. Entonces vamos a ver por revista primero. Vemos en las revistas que más ha publicado y aquí de forma gráfica, si pinchamos en cualquiera de estos numeritos, nos muestra los artículos que ha publicado este autor en esa revista. También podemos filtrar por tipo de artículo, tipo de documento. Vemos que mayormente hace artículos, pero también hace reseñas, cartas, capítulos de libros, etc. También podemos ver cómo ha sido su publicación por año, en qué años ha publicado más. En este caso, por aquí en 2020 y 2022 es donde más ha publicado. Y por área temática, que mayormente publica en medicina, pero también bioquímica, inmunología, veterinaria y enfermería. También desde acá podemos ver los coautores con los que más trabaja. Aquí podemos ver el perfil del autor y aquí los artículos que han publicado en conjunto. Entonces, si pinchamos acá, me lleva a esos 100 artículos que han publicado ellos dos. Ok, hasta aquí llegamos con las métricas que nos ofrece Scopus. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No hay ninguna consulta en el chat, Diana. Ok. Entonces, ahora, dado que no hay duda, vamos a ir a Imago, que se puede ingresar por acá, desde la misma página de bases de datos de la biblioteca, o conociendo ya la URL, podremos googlearla porque es acceso libre.
Entonces yo voy a ingresar desde acá porque es más fácil. Y desde acá podemos buscar directamente una revista por título, por ISSN o por nombre del publicador, o podemos navegar entre los rankings de revistas y los rankings de país. Vamos a ver eso y aquí tenemos las mismas opciones. Yo voy a pinchar primero en ranking de revistas, digo. Aquí me ofrece unos filtros que si yo quisiera especificar, no sé, un área temática de Scopus, desde aquí la podría buscar, o una subárea más específico, por país, por tipo de fuente y por año. En este caso yo no voy a agregar ningún filtro, sino que voy a bajar un poquito a ver las revistas. Esta era la que estábamos viendo desde Scopus, que también es la del SJR más alto. Entonces siempre nos aparece de primera, pero vamos a evaluar la otra, la segunda mejor. Entonces, vemos que este es el nombre de la revista, me dice que el tipo de fuente es revista, me muestra el SJR, que es de 36.730 y que pertenece al cuartil 1. Estos sí son los cuartiles del SJR, es decir, los cuartiles que nos valen para los incentivos si estamos hablando de Scopus. Nos muestra el índice H, el total de documentos del 2022, el total de documentos de los 3 años anteriores a al del año de SJR de este año, que sería el 2022, es decir, aquí toma en cuenta los documentos publicados en el 2021, 2020 y 2019. Siempre que nos diga 3 años, son los 3 años anteriores a este número que es del SJR de este año. Ajá. También me muestra el total de referencias de estos artículos publicados en 2022, que son estos 44, bueno, estos 36 en este caso. El total de citas de estos últimos 3 años, citas recibidas. Los documentos citables de estos últimos 3 años, 2021, 2020 y 2019. Cuando me refiero a documentos citables, me refiero a artículos de conferencias y reseñas. Los demás no se toman en cuenta en Scopus como susceptibles de citación. También veo por el promedio de citas por documento en 2 años y el promedio de referencia por documento en 2022. Y aquí finalmente me muestra la banderita que me indica de qué país es esta revista. Ahora, para ver más métricas, vamos a ingresar acá y nos muestra el perfil en SciMago de esta revista. Vemos información básica de la revista, nos muestra a qué área temática de Scopus pertenece, el publicador, el índice H de la revista, que vendría a ser 292, que es una revista, el ISSN, la cobertura, que es de 1886 al 2022. Aquí podemos ingresar a la página web de la revista y también podemos ingresar a esta área en donde nos indica cómo publicar en esa revista en caso de que ustedes quieran postular. Me da una nota de alcance de qué trata la revista. Aquí comenzamos con el cuartil, que este sí es el cuartil que se toma en cuenta, y vemos que a través de los años, esta revista siempre se ha mantenido en el cuartil 1. Si pinchamos aquí en esta tablita que aparece dibujada, nos los muestra de forma escrita. Toda la información que acabamos de ver de forma gráfica acá. Ahora, está esto de Find Similar Journals, que me muestra revistas, debido a que estoy revisando esta, que me podrían interesar porque son similares a esta que estoy viendo y me muestra el porcentaje de similitud que tiene. Aquí podemos ver la gráfica del SJR y también aquí me da la nota de alcance de qué significa esta métrica y me da el SJR por año. Total de documentos, y también gráfico y en tabla. Total de citas y autocitas, citaciones por documento. Igual siempre voy a tener la forma de verla no solo gráficamente, sino de forma tabla. Citas externas por documento y citas por documento, vemos que se ha mantenido en general.
El porcentaje de colaboración internacional va en alza y los documentos citables y los documentos no citables. Los documentos no citables son los que les dije, artículos de conferencia y revistas y reseñas. ¿Sí? Documentos citados y documentos no citados tendrían que estar aquí en rojo. Eso vendría a ser por aquí el CiteScore. Y si vamos al ranking de país, también me da filtros por áreas temáticas, por regiones y por años. Y aquí me muestra algunas métricas, los documentos que ha sido citado de ese país. No, los documentos que han sido publicados en ese país. Los documentos citables, las citaciones que han recibido, las citaciones propias y citaciones por documento. Esto es un porcentaje, un promedio básicamente. Y el índice H por país. En este caso, que les podría interesar revisar en Latinoamérica, que en Chile están 224.319 documentos han sido publicados. De esos, los documentos susceptibles de citación, es decir, artículos de conferencia y reseñas, son 210.686 documentos que han recibido 4.185.422 citaciones, citas propias, 729.000, citaciones por documento, aproximadamente 18 cada documento, y el índice H del país es de 492. Igual si pinchamos en Chile, podemos revisar esto como un poquito más gráficamente, como lo muestra para las revistas. Ahora, lo último que les quería mostrar se encuentra aquí en la página del sistema de bibliotecas. Pinchamos en guías temáticas, guía del investigador, y aquí en guía del investigador vamos a recursos de información. Aquí hay Mendeley, EndNote, información de diferentes recursos que les pueden ser de utilidad y también de las métricas, indicadores bibliométricos, fondos concursables, datos de interés, etc. Pero lo que vamos a buscar se encuentra aquí en recursos de información al final y es el buscador de revistas para publicar. WOS tiene uno que vendría a ser el Master Journalist, pero Scopus también tiene uno que se llama Journal Finder. Vamos a pinchar allí. Y esto les sería de utilidad si ustedes, por ejemplo, tienen un artículo científico y no saben dónde publicarlo y necesitan más rapidez de lo que les podría hacer pedirlo en el formulario de contacto en dónde publicar. Entonces nos vamos a venir acá, que yo tengo un ejemplo de un artículo que ya fue publicado del área de la salud y Scopus se va a dar cuenta que ya fue publicado en realidad. Yo voy a copiar el título y el abstract de este artículo, siempre en inglés, y voy a pinchar en buscar revista. Y esto me va a dar que este artículo ya fue publicado, porque sí, y me dice en qué revista fue publicado, pero lo que nos interesa está más abajo, porque su artículo no va a estar publicado probablemente. Entonces me muestra 39 revistas que serían interesantes para publicar mi artículo. Y aquí me muestra información de la revista. Si pincho acá puedo ir a la página de la revista, el ISSN, qué tanto mi texto tiene que ver con esta revista. Me muestra el CiteScore, el factor de impacto, el rate de aceptación, qué tanto aceptan los artículos que les llegan, cuánto tiempo se tardan hasta la primera decisión y el tiempo que se tardan para publicar, y también las opciones de publicación en esta revista, si ofrece Open Access y si tiene APC, o si es por suscripción y no presenta APC, no hay que pagar nada. Y aquí me da todas estas revistas. Si yo quisiera enviar un artículo, también podría pinchar allí y me lleva al área de la revista en donde puedo enviar mis artículos. ¿Hasta aquí alguna duda?
Ok, no hay dudas entonces. Entonces vamos a pasar por acá a poner a prueba nuestros conocimientos. Le trajimos un pequeño jueguito que les va a servir para también ver si todo lo que hablamos hoy, para que se afirme más en en esa mente. Ay, ya, no me sale. Creo que porque estoy así. Ah, ya. Ok, voy a pinchar acá para que me lleve a... Me imagino que siguen viendo la presentación ya. Finalizar. Ok, aquí en esta actividad final voy a ir a nuestra primera pregunta, que vendría a ser los indicadores de Scopus, ¿dónde los encuentro? La respuesta A es en el Journal Citation Report. La respuesta B podría ser solo en Scopus. La respuesta C en el Essential Science Indicators. Y la respuesta D, Scopus y CIMAP. ¿Cuál creen ustedes que vendría a ser la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? En el chat están colocando D, Diana. Letra D. Vamos a colocar la letra D. Y ciertamente, en Scopus y Simago, como pudimos ver, creo que esto se puede ver más grande. Perfecto. Ok, entonces ahora pasamos a la segunda pregunta. Me indica, ¿el índice H se aplica a qué cosa? A, bases de datos. B, autores y revistas. C, solo autores. O D, ninguna de las anteriores. El índice H, ¿a qué perfil, en este caso, se aplica? Ya, Roberto dice la letra B. Ok. ¿No tenemos más respuestas? No. ¿Respuesta definitiva, letra B? Ok, entonces voy a pinchar la letra B. Y muy correcto, Roberto. El índice H se puede aplicar a autores y como vimos en el Simago, podemos ver también el índice H de las revistas. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué me dice un verdadero y falso? ¿Una publicación puede tener solo una categoría de indexación? O sea, un área temática. ¿Solamente pertenecer a un área? ¿Puede? ¿Eso es verdadero o falso? Ya, Roberto y Jessica indican la letra F. Será falso. F, falso. Ok, vamos a pinchar ahí entonces. Y ciertamente, como vimos, las revistas pueden pertenecer a varias áreas temáticas a la vez. No es una cosa, solo una y ya. Perteneces a aquella, ya no te queremos. No. Y esta vendría a ser nuestra última pregunta. Muchas gracias por su participación, lo hicieron excelente. Y eso vendría a ser, voy a colocar mi cámara. Y no sé si tienen alguna duda, consulta que les haya quedado por ahí. No hay dudas, parece. Gracias a ustedes por asistir, por participar a este taller. Espero que les haya sido de ayuda. Les voy a compartir ahí, que era la última parte de la presentación donde están nuestros datos. Cualquier duda que puedan llegar a tener, ahí no duden en escribirnos. Nosotros, como les comentaba en un principio, yo trabajo como gestora de bibliometría, Diana como analista de bibliometría, así que ahí con cualquier cosa que los podamos ayudar estamos disponibles. ¿Sí? ¿Esa es la presentación? Voy a detener la grabación también. Sí.
para que se vaya guardando.